que les haya ido bien en esa luna de miel. Ah, no me contaste nada de la luna de miel. No, pero bendiciones, eso es un tiempo bonito con la pareja. Lo mejor que uno puede hacer es invertir en la pareja. Un día los chinos salen y se van. Yo no. Y lo que pudimos hacer hasta ciertos tiempos con los chicos, hasta ahí fue. Pero hay que invertir en la pareja porque ellas son las que nos aguantan. Y nosotros no las aguantamos a ellas. Yo no, hermano. Y esas viejas molestan. Ay, Dios mío. No, mentiras. Ustedes son unas bendecidas de parte del Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, algunos se ríe y dice, ¿cómo sabe, pastor? Bueno, quiero hablar esta noche de algo tan importante como reforzar nuestra vida espiritual. No podemos decir que venimos a restaurar nuestra vida espiritual porque traemos un proceso largo, tal vez lo que ha sucedido en muchos tiempos. Si quiere, cierra la puerta para que no se entre el frío. Eh, lo que ha sucedido en muchos tiempos atrás o en estos tiempos es que la gente se ha acostumbrado a tener una vida espiritual media, una vida espiritual sin avanzar. Me gusta mucho escuchar los antiguos cuando ellos hablan de lo que el Señor hacía, lo que empezaban a orar y no había instrumentos, no había micrófono, no había nada, pero empezaban a orar y la presencia de Dios se manifestaba. Ustedes han escuchado a los antiguos que era un tiempo bien hermoso y vivían buscando milagros cada día en su congregación, en su lugar de oración, y es lo que tenemos que empezar a buscar a través de este tiempo de nuestras vidas. Debe crecer en relación con Dios. No quiero decir que su vida espiritual es mala, no, al contrario, su vida espiritual es buena, pero necesitamos pasar a una vida espiritual diferente, a algo más íntimo con el Señor, esa relación con Dios que nos ha hecho mucha falta a muchos de nosotros. Amén. Por eso en esta noche quiero hablar de reforzar nuestra vida espiritual. Amén. De entrar ahí, que sepamos qué vamos a hacer para alcanzar la gloria de Dios sobre nuestras vidas, de escuchar y ver su presencia. Escuchaba algo tan bonito hoy que decía, no busques a Dios por lo que va a hacer, no busques a Jesús por lo que va a hacer en tu vida. Busca a Dios y a Jesús por lo que ha hecho. Amén. ¿Y qué es lo que ha hecho Él sobre nosotros? Es entregar su vida en nosotros, entregar su corazón para nosotros, bendecirnos de una forma especial. La gloria de Dios la hemos visto de una forma y otra. Amén. Pero necesitamos entrar nosotros más allá de lo que hemos alcanzado a orar, de reforzar nuestra vida espiritual. Abra su Biblia, por favor, en Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera Carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra del Señor es bien, bien interesante cuando nosotros estamos interesados en esa palabra. A mí me gusta venir a la iglesia por dos puntos bien específicos. Uno, la adoración y la alabanza al Señor. Y otra, por escuchar su palabra. Amén. Espero que usted esté en el mismo sentir conmigo, de escuchar su palabra, escuchar lo que el Señor tiene para mi vida. Entonces, qué bueno que podamos esta noche entrar a ese tiempo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿quién es el templo de Dios? Primero, para reforzar nuestra vida espiritual, debemos reconocer qué somos nosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Su presencia está en nuestras vidas. Amén. Debe estar en nuestras vidas. Su presencia debe estar en nuestro corazón. Amén. Reconocer que ¿qué? Que somos templo, que somos casa, que somos morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que esa casa, ese templo, esa morada debe estar bien dispuesta, debe estar bien limpia y también debe estar bien ordenada. Amén. Son unos parámetros que se necesitan de una casa, ¿o no? ¿A usted le gusta llegar a una casa y que la casa esté desordenada, que la casa esté sucia, que huela feo, que si tiene mascotas entonces huela
a las mascotas. ¿Le gusta esa casa así? No, si nosotros somos humanos y nos aguantamos un montón de cosas. Y me acuerdo que hace años fui a visitar a una hermanita, aún no era pastor, estaba en la iglesia de donde vengo, la mamita de esta iglesia, y fui a visitar a una hermana, y la hermana cuando abrió esa puerta, esa casa olía a Dios mío. Y yo de una, ¿qué pasó, hermana? Dijo, no, pastor, se me tapó un tubo y eso está que bota por todo lado, por la cisterna, por los sifones. Huele, pero mejor dicho, impresionantemente. Eso no podía uno entrar a esa casa. Y automáticamente mi espíritu me lleva a pensar qué siente el espíritu cuando habita en nosotros. Nosotros somos su templo. ¿Qué siente el espíritu cuando él entra a su templo, a su casa? Si esa casa no está dispuesta, si no está predispuesta, si no está ordenada ni limpia. Bueno, les termino de contar la historia. Gracias al Señor que he sido un hombre de barrio, un hombre que le ha tocado hacer de muchas cosas. Entonces me quité mi chaqueta, le dije, hermanita, ¿no tendrá por ahí un alambre? Y miramos a ver, y dejé la Biblia a un lado y empecé a destapar ese sifón. Ay, Dios mío, bendito. Y bueno, obviamente lo que dijo la hermana Emilia hace un momentito, oramos primero. Señor, llévanos al punto. Y gracias al Señor que logramos destapar ese sifón, y al otro día ya no olía feo. Ella se encargó de limpiar, de desinfectar, de aromatizar el lugar, y ya no olía feo. Era agradable entrar, porque pues ella quedó muy agradecida con su líder. Y me dijo, Germancito, venga mañana, y le preparo onces porque mañana, y me comprometí a ir, y fui al otro día, y se sentía un aroma diferente, se sentía la libertad, se sentía, ella ya no estaba avergonzada. Entonces es lo que empiezo yo a llevarlo a usted con esta ilustración, a preparar la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Diga, yo soy la casa de Dios. Imagínate, en alguna ocasión también fuimos a un lugar por allá en Codito, arriba del Ijacá, y ese lugar era el campo prácticamente, y fuimos con un montón de muchachos y nuestras espositas, la esposita de cada uno de nosotros, y habíamos hartos en la casa de mi tía, y se inundó esa casa de zancudos, de una cosa impresionante, hermanos. Entonces nos dio por hacer, tuvimos una buena idea, somos muy inteligentes, y prendimos y colocamos un platón grande de aluminio, y le echamos papel, y le echamos hojas secas, e hicimos una hoguera ahí dentro de la habitación. Se inundó ese lugar de humo que nadie podía respirar, todo el mundo tosiendo. Nos tocó salirnos primero a nosotros, y yo me imagino los zancudos adentro. Entonces es lo que se pone, o lo que pensamos nosotros, ¿no? Si la casa no está adecuada, si la casa está llena de humo, si la casa está oliendo a feo, pues sin duda alguna es muy difícil habitar en esa casa. Me estoy haciendo entender. Por lo tanto, debemos cuidarnos. ¿Qué podría ser el mal olor en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo? Yo pienso que serían los malos pensamientos, las malas palabras. Si mucha gente tiene una vida espiritual buena, pero en algunos instantes de su vida mengua, y dicen groserías, se la pasan chismoseando, se la pasan hablando de los demás, tantas cosas que afecta el templo de Dios. Me estoy haciendo entender. Por lo tanto, quiero que usted refuerce su vida espiritual, y si en su caso tiene de pronto los sifones están tapados y huele a feo el templo de Dios a causa de lo que antes nombré, bueno, aquí ninguno fuma, gracias al Señor, ni tampoco nadie toma, pero imagínese si alguien fumara y dice que tiene el templo de Dios en su casa, ¿cómo sería el Señor viviendo dentro de esa casa llena de humo? ¿Cierto que sería muy espantoso? Realmente no viviría. Y de verdad que tenemos que adecuar el templo, tenemos que prepararlo, tenemos que tenerlo limpio, apto para que Él llegue a ese templo. Amén. No se sienten regañados, ojalá que no, pero necesitamos
que usted viva una vida en Cristo, amén. No se deje guiar por los amigos. Vea, los amigos no lo llevan a uno a ningún lado bueno. Yo me acuerdo tanto tiempo que el tomar, el fumar, eso era de una cosa asquerosa, y me da mucha alegría de que en alguna ocasión no nos pagaron y era ley seca. Nosotros teníamos, yo trabajaba en un taller haciendo ataúdes, duré 17 años haciendo ataúdes, eso fue espectacular. Y les pagaron a los de al frente, que eran donde pintaban los ataúdes, y a nosotros los que las armábamos y los fabricábamos no nos pagaron. Y era ley seca, entonces los de al frente se metieron al taller y trajeron una rana prestada y se pusieron a jugar rana, y nosotros esperando ahí, y yo esperando que llegara mi patrón. Y le dije a alguno de los chicos, le dije: oiga, hermano, présteme 10,000 pesos. Tal vez 10,000 pesos para ese tiempo era como decir hoy 50,000 pesos. Y dijo: no, Mancho, pero no tengo, hermano. ¿Y a dónde? No tengo, hermano, eso, no tengo plata para prestarle. Y yo, bueno, cuando el mismo chico dijo: ¿quién se atreve a ir a traer un petaco de cerveza? Pues porque era ley seca, que si lo pillaba la policía uno por fuera con... Dije yo, me parece que el petaco de cerveza valía como 8,000 pesos. Lo que me acuerdo es que me dieron 10,000 pesos para comprar eso. Y yo salí, ya era cristiano yo, gracias al Señor. Y sentí en mi corazón que me dijo alguien: pues váyase para la casa con esos 10,000 pesos. Pero me sentí enojado porque no hubo para prestarme. Mis amiguitos no me prestaron para ir a comprarle el mercado o por lo menos el almuerzo de ese día a mi esposa, y el día domingo y el lunes a trabajar. Y yo me salí, cogí un bus y me fui para la casa con los 10,000 pesos. Y asumo responsabilidades, que si el lunes me van a cascar, pues qué importa. Frenteo como sea, sé que el lunes me pagan y yo le cancelo. Pero entonces lo que me enojaba era el saber de que siendo amigos no nos colaboraron pero sí hubo para otras cosas. Me estoy haciendo entender. Y realmente allí ese templo de Dios ese templo de Dios no sirve. Esa casa de Dios no funciona. La casa de Dios debe funcionar cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Esa casa, dice la palabra que leímos hace un momentito, que acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, y que eres casa de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces debes cuidar tu cuerpo, debes cuidar lo que hablas, lo que piensas, lo que haces, porque ahí significan muchas cosas para el templo de Dios. Amén. Prepara tu corazón. ¿Qué hacer? Dice la palabra de esta noche: reconocer quién soy. Y lo primero para reforzar la vida espiritual es reconocer que soy templo del Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Di conmigo: el Espíritu de Dios mora en mi vida. Qué bueno. ¿Cómo hacer que esa casa esté dispuesta? ¿Cómo hacer que esa casa, o cómo hacer para que esa casa esté muy dispuesta? A través de la oración. Diga conmigo: a través de la oración. Bueno, yo le pregunto, ¿usted sabe? Y usted me contesta: sí, yo le digo a usted: hermano, ¿cómo hacer para que esa casa esté dispuesta? Usted dice: pues a través de la oración. Amén. A ver, para que quede claro esta noche. Amén. Hermano, ¿cómo hacer para que la casa esté dispuesta? Escríbalo allá: a través de la oración. Usted sabe que yo le pido que repita como las palabras célebres, como las palabras que usted debe apuntar allí en su cuaderno, en su mente, en su corazón. Entonces, ¿cómo preparar la casa si no a través de la oración? ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios, es tener esa relación con Dios, es buscarlo en las mañanas, en las tardes y al anochecer. Es orar con el Señor. Y si usted lo hace en las mañanas y en las tardes y en la noche, pues hermano, hay que hacerlo más. Si antes duraba el minuto de Dios, entonces va a durar un poquito más. ¿Saben cuál es el minuto de Dios? 30 segundos en la mañana y 30 segundos en la noche, y entonces completaste el minuto de Dios. No es suficiente. Dile al Espíritu Santo en tus oraciones que cambie tus palabras, que haya esa relación. ¿Cómo hacer esa oración? Primero debes meterte con el Espíritu Santo de Dios, darle el lugar a Él. Él te abre la puerta para hablar con Jesús,
Jesús te abre la puerta para hablar con el Padre, y es una oración eficaz cuando uno lo hace así. Pero no puedo saltarme los conductos regulares, porque cada uno de la Trinidad tiene su ¿cómo se diría allí? Ayúdeme, como su función en cada uno de nosotros para hacer una oración efectiva. Y hay veces nosotros oramos a Jesús, hay veces oramos al Padre, o hay veces oramos al Espíritu Santo, pero nos olvidamos de uno de los tres en nuestra oración, y entonces no es una oración efectiva. Necesitas tener ese tiempo de oración con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Padre, amén, para que tu oración sea ¿qué? Efectiva, eficaz. Entonces, ¿qué es la oración? Es hablar con el Señor, amén, hablar con Dios. ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debo orar? Porque es un mandamiento. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 26 de Mateo, versículo 41. Mateo 26, 41. Necesitamos requintar nuestra vida espiritual. Requintar nuestra vida espiritual, sí, nuestra vida llena de alegría con el Señor, amén. 26:41 dice la palabra del Señor en 26:41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, amén. ¿Qué es orar? O mejor dicho, ¿para qué orar? Es un mandamiento, dice la palabra del Señor: orad, amén. ¿Y para qué debo orar? Para no entrar en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto. Mire lo que dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, amén. Mire que necesitamos empezar a reforzar nuestra vida espiritual, pero tenemos que orar. ¿Para qué orar? Porque es un mandamiento. El Señor nos gobierna y nos dice que debemos orar. ¿Para qué orar? Orar es disfrutar la relación con Dios. A mí me gusta venir, me gusta orar con el Señor, durar esos tiempos con el Señor orando. Me gusta venir aquí a la iglesia, se siente mucha paz en tiempo de oración. En la casa también se ora, pero no es tan eficaz, tan hermoso como venir a este lugar. Entonces, ¿para qué orar? Para disfrutar la relación con Dios, amén. Que usted, mejor dicho, que tú puedas tener esa relación con Dios, que disfrutes el que tú hablas, pero que Él te contesta. No te vayas a asustar cuando estés orando allí muy concentrado y tú le digas al Señor: Señor, te amo con todo mi corazón, y el Señor te diga: yo también te amo. No te asustes, porque hay gente que dice: pastor, es que estoy orando y siento que hay alguien que se hace detrás de mí, yo mejor dejo de orar. Ay, hermano, nos pasa como estamos orando de hace tiempo acá: Señor, por favor, manda la lluvia sobre Bogotá, manda la lluvia sobre mi país, Señor, manda la lluvia. Y llueve y nadie viene a culto. En serio, hermano, pues sí, porque por ejemplo en estos días que ha llovido y ha menguado la asistencia a la iglesia, sobre todo los domingos. Entonces, ¿para qué oramos? No, o sea, hace unos días empezó a llover y íbamos saliendo con mi esposa acá. Ay, qué rico sentir las gotas, sentir la lluvia y darle gracias al eterno Dios por su grandeza. Papá, gracias, porque ya no nos van a colocar nos van a poner a todos a racionar la luz, que nos quitan la luz de 7 a 8 de la noche, que de 4 a 5 de la mañana. Dios mío, ojalá que no suceda eso. Pues la única forma, Señor, de que no va a suceder eso es que mandes la lluvia. Y cuando llueve, entonces la alegría para el pueblo, amén. Entonces, cuando estés orando allí en tu habitación y sientes una presencia, es porque es la presencia del Espíritu Santo, amén. Porque no vas a orar solo, no vas a orar. Y entonces, ¿para qué orar? Orar es para que sintamos su presencia, para que Él nos hable también, para que Él nos abrace. Sentir su abrazo es bien, pero bien espectacular. Nosotros hemos experimentado sus abrazos en un olor fragante, en un olor a perfume, una cosa hermosa. O a mí me ha sucedido: Señor, déjame sentirte. Y empiezo a sentir un perfume que no cualquiera lo tiene.
es el nardo puro, lo más hermoso de un perfume. Y ay, Señor, tú estás aquí. Es sentirlo, es llevar nuestra oración al punto de sentirlo, amén. Es llevar nuestra oración al punto de que Él me hable audiblemente, de que yo lo escuche, de que por lo menos Él me diga que me ama. Porque si duro 2 horas orando o 2 minutos orando o el minuto de Dios orando y no escucho nada, entonces perdí esos 2 minutos, esos 50 minutos, esas 2 horas, las perdí porque no escuché su voz. ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que llegar a ese punto de relación con Dios que definitivamente Él nos habla y le vamos a escuchar, porque Él nos escucha, dígame. Entonces, ¿para qué orar? Diga conmigo, para disfrutar su presencia. Amén, para disfrutarlo a Él, para disfrutar esa relación con Dios, para bendecir a los demás. ¿Para qué orar? Para bendecir a los demás. Señor de la gloria, mira ese ladrón que me robó, Señor, no tengas en cuenta, perdónalo y lo bendigo. ¿Cómo la vio? Sí, amén, hay que hacerlo. Sí, porque hay veces, el otro día venía una chica como cojita. ¿Y qué pasó? Me pegaba un desventurado, por no decir lo que ella digo, me pisó y vine con... Perdónalo. Ah, pero es que es una vaca, ¿cómo va a pasar así? Así no es. Hay que perdonar a los que nos han lastimado, amén. Y eso es lo que a nosotros se nos ha hecho imposible de año tras año, de década tras década, de perdonar a los que nos han lastimado. ¿Para qué orar? Para poder perdonar. Bueno, sí, yo perdono, pero no olvido. Y cada vez que lo ve, cada vez que la ve, se le hincha su corazón de rabia y quisiera tragárselo. Y dice en sus palabras, uy, lo mastico, ¿pero qué? No, eso ahí no hay una relación con Dios. No, hay para qué orar. Orar para bendecir a aquellos que nos han lastimado, pero también para bendecir a los que nos han bendecido, amén. Que pueda uno llegar allá. A mí me ha tocado llegar a esos tiempos de decirle al Señor, 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 o los rasguños se lo muestro a los demás o te lo envío. ¿Qué hago, Dios? No, el Señor nos coloca gente que nos moldea nuestro carácter, gente que nos moldea nuestra cerviz, gente que nos de una u otra forma nos lastima, pero a esa gente tenemos que bendecir, amén. Si hay alguien que te ha lastimado, bendícelo. No cargues más con la rabia hacia ellos, sino, Señor, en tus manos lo coloco y, Señor, ya haz con él o con ella lo que tú quieras. Sé que lo que tú vas a hacer es bueno y lo perdono en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y verás cómo vas a tener tu vida muy llena de esa presencia del Señor, esa vida llena de alegría, de mejorar esa relación con Dios, amén. Orar es para bendecir a las espositas, cada uno, hermano, en las mañanas. Padre, bendice a mi esposa, Señor, guárdala en el bus, guárdala en la calle, Señor, que nadie la ultraje, Señor, que si la miran, que le echen un piropo porque es la mujer más hermosa de este mundo, Señor. Hay que hacerlo, hay que bendecir a nuestras espositas. Que las espositas bendigan a los espositos, amén. Ese es el tiempo de oración. ¿Para qué orar sino para bendecir? Y lo que usted tiene que hacer en su tiempo de oración es bendecirse a sí mismo. Es decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, te amo, Rey, y te pido que me guardes, que me bendigas, Señor de la gloria, que definitivamente me vaya bien en esta mañana, que me vaya bien en este día. Y cuando usted empiece a orar, Señor, échale sal a mi esposo ahí, Señor, échale harta sal para que ninguna babosa se le pegue en el nombre de Jesús. Declaro en libertad mi esposo, declaro en libertad sus finanzas. Aunque parezca, pero cierto que sí. O entonces empieza usted, aprende a orar también, Señor, échale sal a mi esposa para que ningún baboso se le pegue. Dios, bendícelo, bendícela, hermano, y vamos a tener una relación, y vamos a tener un tiempo con Dios, y vamos a recibir esas dádivas, porque estamos reforzando nuestra vida espiritual y oramos
por los demás y los demás oran por nosotros. Amén. ¿Para qué orar si no es para bendecir a los demás también? ¿Para qué orar? Para ser llenos del Espíritu Santo. Que en ese momento ya de oración, de clamor, vayas y le digas al Señor: Señor, esta mañana quiero que me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero que me llenes de tu poder, de tu grandeza. Y la gente misma se va a dar cuenta de lo que el Señor le está dando a usted en su vida. Amén. La gente lo va a oír: usted que ayer estaba toda brava, ¿no? Yo, ¿qué tiene? Entonces usted dice: yo tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, como la Biblia. Pero si no lo anhelamos, no va a llegar. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué orar si no para ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Diga conmigo: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué orar si no para recibir protección del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas? Efesios 6:10 a algo más habla de la armadura de Dios, de la necesidad. Leamos el Efesios 6. Me fui bien rápido, ya casi termino. Efesios 6, capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 de Efesios, versículos 16 al 18. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Para qué orar sino para recibir protección? Señor, en el nombre de Jesús, declaro que mi casa es protegida por tu sangre preciosa. Señor, declaro que mis hijos, mire hermanos, todos tenemos hijos adolescentes y jóvenes, ¿cierto que sí? Y tenemos que proteger a nuestros hijitos. Ellos estaba hablando hace un momento con una persona, y esta persona me llevaba a ver que aunque su hijo ha estado con él toda la vida, no le ha demostrado el suficiente cariño. Sí, lo ha llevado al parque, le ha comprado lo que ha podido y tal vez lo que el muchacho ha querido, pero él dice que hasta ahora se da cuenta, y el chico ya va a cumplir 28 años, dice que no ha sido suficiente, lo que le ha dado, porque su hijo es falto de amor, su hijo es falto de afecto, y que por eso su hijo, en un tiempo atrás, él se lanzó a los brazos de los amigos. Ayer estaba en un lugar, fui a llevar a una hermanita al hospital para hacerle control a su hijito. Entonces me hice por la parte de abajo de la clínica San Ignacio, que queda una universidad ahí, la Javeriana, y veía unas niñas. Tal vez la niña estaría en primer semestre, una niña que tal vez tendría 16 años. Y entonces ella le pasaron un cigarrillo, y ella en el primer momento como que no quiso tomarlo, pero ella lo tomó definitivamente y empezó a fumar por sentirse aceptada por el grupo. Entonces me di cuenta de que a esa niña le hacía falta afecto, que le hacía falta amor, de lo que hablamos hace 15 días acá, que hablamos del afecto y hablamos del que abrazar, de que si teníamos piel era para sentir, que si teníamos corazón era para amar, y que si teníamos cerebro era para pensar. ¿Se acuerda que hablamos de todo eso? Entonces este chico me decía que aunque le hemos demostrado el amor a su hijo se ha ido porque, o primero, le faltó afecto, o segundo, le faltó protección. Porque muchas veces nuestros hijos en casa lo tienen todo, el afecto y lo demás y todo, pero nos faltó oración por nuestros hijos. Amén. Y usted tiene que empezar a orar por sus hijitos, por sus hijitas. Tiene que empezar a decirle: Señor Espíritu Santo, que venga el escudo de la fe sobre ellos,
que venga sobre ellos la palabra tuya, Señor. Que si viene alguien a darle malos consejos, si viene alguien a darle malas iniciativas, a darle amistad que no va a servir, Señor, quítalo, no lo permitimos. No permito que mis hijos lleguen a consumir drogas o alcohol. Amén. Pero eso es una medicina preventiva a través de la oración. Entonces, ¿para qué orar? Sí, para orar por nuestra familia, pero necesitamos tener esa protección divina. Entonces el orar también es para tener esa protección, amén. Y el Espíritu de Dios está sobre nosotros, amén. Y que tú puedas decirle al espíritu inmundo: te vas de en torno a mi familia, te vas en torno a mis hijos. Ahora mismo no tienes poder, no tienes autoridad, te vas, no más. No aceptamos más situaciones indecorosas en nuestras casas, amén. Pero eso se hace a través de ¿qué? De la oración. Se hace a través de esa relación con Dios. Se hace a través de ese refuerzo espiritual. Si nosotros tenemos ese refuerzo espiritual, hermano, llegamos a algún lugar y entonces usted le dice al espíritu inmundo: se va. Y es más, no tiene que decirle nada, él se va, porque usted representa la presencia del Espíritu de Dios. Y allí no pueden estar los dos. No, se va porque no tiene autoridad, amén. ¿Se acuerdan las que siempre les he contado de ese hombre que invitaron a predicar? Un hombre de tanta unción, de tanta autoridad, que estaba en el cuarto que leyeron y sintió cuando le corrieron la cama fuerte hacia la puerta. Y entonces dijo este hombre: oiga, Satanás, en el nombre de Jesús, se va de mi habitación ya. Y él sintió cuando se salió. Y salió corriendo, abrió la puerta y le dijo: pero viene y me deja la cama donde estaba, en el nombre de Jesús. ¿Eso se llama qué? Autoridad. ¿Y dónde adquirimos esa autoridad? Sino a través de la oración, a través de la relación con Dios. Dios, yo Dios, amén. Me estoy haciendo entender, no estoy diciendo que yo soy Dios, sino Dios y yo y Dios, uno solo. Que Él pueda escucharme, pero yo también pueda escucharlo. ¿Para qué orar? Uno dice: ¿para qué oramos? En alguna ocasión fuimos a orar por una casa y las chicas dijeron: ¿y para qué, mamá? ¿Para qué vamos a orar por esta casa? Pues vamos a orar en esta casa para que se establezca el reino de Dios, amén. Diga conmigo: la oración es para establecer el reino de Dios. Y se establece en la casa la oración. Es que nos falta orar, hermanos. Nos falta orar. Nos falta clamar al Señor. Y mira, cuando estés en problemas ahí con los hijitos, o con el esposito, o con la esposita, hermano, hermana, no le diga nada. No le diga nada. Porque entran en conflictos y entonces se forma esa casa, es un zafarrancho de pelea. Ore. No se ponga, la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino es contra principados y huestes de maldad, amén. Si hay peleas en la casa con la esposita, hermano, empiece a orar: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que mi esposo tiene un corazón de carne, que su corazón empieza a recibirte a ti. Señor, empiezo a creer que tú vas a transformar a mi esposo. Y la esposita y el esposito también va a orar: Señor, bendice a mi esposa, guárdala, Señor, de hacer cualquier cosa equivocada. Señor, bendícela y haz de ella lo que tú quieras, transforma el corazón. Pero nos ha faltado, no, ¿saben qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pues nos ponemos a pelear, ¿sí o no? Si el chino se porta mal, le decimos: le voy a quitar la Xbox, le voy a quitar la internet, entrégueme ese celular. Y esos son castigos bobos. Los chinos yo no sé cómo harán, pero ellos antes el peleaban con nosotros cuando éramos jóvenes era porque nos la pasábamos en la calle, ¿no? Entrese a ver. Ahora toca decirle a los chinos: salgan, oiga, vaya a la calle un día, vaya, porque ahora se la pasan es que la internet. Hay que orar por la internet. Hay que orar por lo que nuestros hijos están haciendo. Le estoy dando a usted las pautas grandes para que tú y yo tengamos un refuerzo espiritual, amén. ¿Y para qué orar sino para recibir esa guianza divina, amén? Les hablé que orar para bendecir a los demás, orar para protección, orar para llenura del Espíritu Santo, orar para guianza divina, amén. ¿Qué dice Jesús de ese templo? A ver, ¿cuál templo? Te estoy preguntando, ¿cuál templo? Diga: yo. Eso. ¿Cuál templo? Yo. ¿Qué dice Jesús de mí?
¿Qué dice Jesús de ese templo? ¿Cómo alcanzo, o mejor dicho, cómo sería el indicativo de que el Espíritu de Dios habita en ese templo? Abre tu Biblia, por favor, en Mateo, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Mateo 21. Ubícate, ya te voy a mostrar lo que el Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu de Dios quiere sobre nuestras vidas. Amén. Capítulo 21, versículo 13 en adelante. ¿Qué dice Jesús de esa casa? ¿De cuál casa? De yo soy la casa de Dios. Yo soy el templo de Dios. ¿Qué dice Jesús de ese templo? Versículo 13 del capítulo 21 del Evangelio según Mateo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo. Oiga, ¿qué es esto? ¿A dónde estoy leyendo yo? ¿Y a dónde les dije que leyeran? Es que yo leí así para ver si estaban pendientes, porque yo no me voy a equivocar así, no. Versículo 13. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada. ¿Cómo se llama la casa de Dios? Tu cuerpo, el templo de Dios. Diga casa de oración, amén. Casa de oración. El Señor le llama casa de oración. Lugar donde, ¿qué pasa donde hay oración? O sea, repito, ¿qué pasa donde hay oración? Pues hay libertad. ¿Sí? Uno entra en oración y a mí me gusta escuchar orar a algunos de mis hermanos. Uno se deleita ahí escuchando la oración. El domingo pasado tuve la oportunidad con mi esposa de ir a visitar a un enfermito, a una enfermita por allá en Mesitas, y empezamos a orar. Y era tanta unción de tranquilidad, de paz que traía esa oración, que los que estaban orando conmigo se estaban durmiendo. En serio, yo veía a la hermanita que vimos a la que y se iba así. Y aunque parezca como contrario, no, pero ¿por qué se durmió? No, ella sintió paz en su corazón. Y tal vez no había podido dormir en la noche por su problema de enfermedad, quién sabe. Pero duré 2 minutos orando y en esos 2 minutos ella durmió. Porque se siente paz, amén. Y donde entra uno en un templo, en una casa de Dios, entonces lo primero que uno encuentra es paz, amén. Paz, la presencia de Dios. Entonces dice el Señor Jesús que esa casa es una casa de oración, amén. Mire el versículo 14. El versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Cuando usted tiene esa oración, usted esa relación con Dios, ese refuerzo espiritual, entonces cuando usted ora por los enfermos se sanan, dígame. Porque dice que a ese templo vinieron ¿quiénes? Los ciegos, los cojos y a través de nosotros, diga conmigo, a través de mí, el Señor Jesús sanará a otros. Yo apunto a eso, amén. Yo quiero que el Señor sane a través de mí, amén. Yo quiero que el Señor, bueno, es que uno piensa que la sanidad solamente es esa sanidad física. No, es sanidad espiritual también. Que uno piensa que solamente la sanidad espiritual y física. No, es también sanidad familiar. Que uno piensa que es solamente sanidad física, espiritual y familiar. No, también es sanidad económica. Amén. Y nosotros podemos a través de nosotros mismos empezar a orar: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que dijo hermana Emilia, no voy a pedir prestado, Señor, pero coloco mis manos de multiplicación sobre estos 4 arroces y tú los vas a multiplicar. Amén. Porque a mí me gusta el fin de mercado, porque echan arroz, frijoles,
pasta, arveja, le hacen un revuelto, eso queda rico porque es lo último que hay, ¿sí o no que sí? Es el arroz atollado, bendición. Y uno dice, algunos dicen, ay, me tocó hacer este revueltico porque, aleluya, el Señor va a multiplicar, amén. El Señor multiplica. Entonces cuando el Señor dice que vinieron al templo enfermos y Él los sanó, amén. Porque tenemos un refuerzo espiritual, y cuando tenemos ese refuerzo espiritual, lo que nosotros propongamos en el nombre del eterno Adonai será, amén. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos reforzar esa situación espiritual. Casa de sanidad, diga: yo soy casa de sanidad. Versículo 15, y aquí voy terminando. Versículo 15, ¿ya lo tiene ahí? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que se hacían en ese templo, aún los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Ellos son los que se indignan, ellos son los que pierden, amén. Pero ¿qué es lo que me está diciendo la palabra del Señor? Que esa casa debe ser casa de adoración, amén. No solamente casa de sanidad, no solamente casa de oración, sino también casa de adoración. Necesitamos reforzar nuestra vida de adoración. Tenemos que aprender cómo se adora al Señor, y en este mes vamos a aprender en el nombre de Jesús de cómo se adora al Señor, amén. Pero el indicativo de que la presencia de Dios está sobre nuestras vidas, el indicativo de que, o mejor dicho, ¿cómo se diría allí? Sí, el indicativo de que Él está ahí es que el Señor va a hacer milagros a través de mí. ¿Y dónde se van a ver los milagros? Diga: en mi casa. Alguien dijo, mi esposa hacía unos días me explicaba y me hacía caer en cuenta en algo, que hay una palabra que en la Biblia dice que nadie es profeta en su tierra, y que Jesús no alcanzó a conquistar a su familia para el Señor. Mentiras. Es que nos cubrimos en eso, decimos: no, pues que venga alguien y le hable a mi hermano, que venga alguien y le hable a mi mamá, porque nadie es profeta. No, el Señor Jesús alcanzó a su familia para Cristo, amén. Sonó como a redundancia, pero el Señor alcanzó a Santiago y a Jacob, que eran los hermanos de él, y también alcanzó a su familia, porque en alguna ocasión dice allá en la palabra del Señor: Señor, vinieron a buscarte tus hermanos y tu mamá. O sea que lo estaban, ¿qué? Buscando, amén. Lo estaban buscando. Y necesitamos entender ese tema con el Señor. Algunos no sabían aquí que Jesús tuvo hermanos. ¿Algunos no sabían? ¿O todos lo sabían? ¿Sí lo sabían? O si quiere, confirmémoslo. Marcos 5, ahí está cerquita. Capítulo de Marcos 6. Porque no quiero que usted diga, o allá por la emisora que me están viendo, pero ¿qué está diciendo ese pastor? Que María tuvo más hijos. ¡Ay! Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tiene ahí mi hermano Diego? Sí. Marcos 6, 3. Porque no quiero que vayan diciendo: uy, este pastor es un hereje. Se pone a inventarse unas. Si lo dice la Biblia lo dice y es verdad. Marcos 6, 3. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y eso lo dice la Biblia. Alguien me dijo algún día: ay, pues claro, no es que esto lo dice la Biblia cristiana, la Biblia canónica. Y dije: no, eso también lo dice la Biblia católica. Ay, ya. Ay. Y fue y lo buscó y lo encontró, porque la Biblia dice lo mismo, amén. Entonces, para que quede claro esto, y no allá de pronto por la emisora en Estados Unidos me están viendo y dirán que me estoy inventando cosas. No, la Biblia lo dice. Entonces espero que ustedes también lo hayan encontrado allá, mis hermanos de la red. Entonces necesitamos, mis hermanos amados, entender y empezar a creer que nosotros somos
el templo casa de adoración. ¿Cómo? Templo, aparte de ser templo de oración, templo de sanidad, tenemos que ser templo de adoración. Pero ese templo tiene que tener unas características que lo vamos a ver tal vez el domingo. Unas características de cómo se adora a Dios, ¿sí? De cómo se adora al eterno Señor, cómo se alaba a Dios y los beneficios que vamos a encontrar a través de esta adoración. Si vamos a encontrar beneficios a través de la oración, de reforzar nuestra vida espiritual, de entender que el Señor quiere tener una relación conmigo. Si tenemos unos beneficios a través de la oración, a través de la adoración y la alabanza vamos a tener muchos más beneficios, amén. Pero hoy dejemos ahí en ese tema, en ese empezar. Por eso les dejo muchos puntos suspensivos para que cuando venga alguno en este mes a predicarle de adoración o de alabanza o reforzar la vida espiritual, de restaurar la vida espiritual, tiene que ver con eso, con la oración. En otro día tendremos que hablar del ayuno, tendremos que hablar de las vigilias, porque necesitamos reforzar nuestra vida espiritual. Y sobre todo, mire cómo se refuerza la vida espiritual: escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra del Señor, sacando el tiempo para ¿qué me va a hablar el Señor a través del siervo que está ahí? Porque el Señor usará al más vil y despreciado para avergonzar a quienes, a los sabios. Y a mí me gusta cuando alguien predica y yo le pongo cuidado y el Señor me habla. A mí me habla el Señor tal vez en un segundo o menos, y esta fue la palabra que valió la pena esta noche para venir a culto. Por eso, aparte de la adoración, aparte de la alabanza, usted debe escuchar la palabra del Señor. Debe escuchar la palabra de Dios a través de los siervos que el Señor coloca en este lugar, porque eso lo edificará a usted en su vida espiritual y su vida personal, amén. Entonces, adoremos al Señor, oremos al Señor en este momento y dejémonos guiar por su presencia, por su espíritu, y llenarnos de su grandeza y de su poder. Señor, aquí estamos para honrarte. Aquí estamos, Señor, para glorificarte. Espíritu Santo, esperamos que esta noche la palabra tuya sembrada en cada persona que vino a este lugar, que esa persona sea motivada a alcanzar lo que quiere ver en lo físico: casa, carro, lo que quiera ver en lo físico, como la restauración familiar, como la restauración espiritual, Señor. Aunque lo espiritual se ve en el espíritu, pero se ve en lo físico, Dios. Lo que queremos alcanzar en lo físico debemos alcanzarlo, arrebatarlo primero en lo espiritual. Espíritu Santo de Dios, declaramos los cielos abiertos sobre cada familia. Yo declaro, Espíritu Santo de Dios, los cielos abiertos sobre cada familia en este lugar que está siendo representada por los hermanos que están en este lugar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú abras las puertas de los cielos, las compuertas de los cielos, y derrames bendición sobreabundante sobre cada casa que está siendo representada en este lugar. Que se rompe toda cadena, que se rompe toda maldición, que se rompe lo que no pertenece a tu nombre, Dios, en las casas representadas en este lugar. Señor, que se cae ahora mismo en el nombre de Jesús, se quebranta en el nombre de Jesús. Todo problema en la pareja se quebranta ahora mismo en el nombre de Jesús. Se quebranta, no tiene poder, no tiene autoridad. Reclamo a las parejas para Jesucristo. Reclamo a los hijos para Jesucristo. Y te obligo, Satanás, a huir de en torno a las familias ahora mismo, porque Dios nos da la autoridad. Porque Dios a través de este templo va a sanar familias. Ahora, en el nombre de Jesús, a cada familia, Señor de la gloria, se rompe en el nombre de Jesús todo espíritu de ruina, todo espíritu de escasez, todo espíritu de pelea, porque no tiene poder, porque no tiene autoridad. Que venga el fuego del cielo ahora mismo. Que venga el fuego del cielo ahora mismo y que consuma toda hueste de maldad.
Padre, que se rompa ahora mismo toda pereza espiritual, Señor. Todo aquello que nos impide adorar, que nos impide alabar, que nos impide escuchar la palabra de Dios, es roto ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Porque no es la carne, tampoco es la sangre, es el Espíritu, Dios, que tiene que estar dispuesto. Necesitamos tener un espíritu dispuesto para escucharte, adorarte y alabarte. Señor, glorifícate ahora en este tiempo. Señor, trae sanidad. Si hay alguien que está enfermo en este lugar o allá por la emisora que nos está viendo, hermano, si está enfermito o enfermita, hermana, coloque sus manos en la parte afectada y empiece a declarar sanidad. Empieza a declarar sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si has venido a orar por tus hijos, empieza a orar por tus hijos. Empieza a reclamar a tus hijos para honra y gloria del Señor. Dile: Señor, un día veré a mis hijos predicando, un día veré a mis hijos adorándote, tocando un instrumento para honrarte a ti, tocando un instrumento para exaltar tu nombre, haciendo canciones, cantando canciones. Empieza a declarar los cielos abiertos sobre los muchachos. Si hay chicos en la universidad, como mis hijos que están en la universidad, Padre, te pido que apartes de en torno a ellos, Señor, eso que los aparta de ti. Reclamo, Señor, a Nilton para tu gloria. Declaro, Señor, y reclamo a Nilton, Señor, que te va a servir, Padre. Y aún así, Señor, lo que está estorbando su vida espiritual, en esta noche lo corto, Señor de la gloria. Bendice a Lisset, Padre. Bendice a Lisset y la reclamo, Señor, también, para que ella siga adorándote, para que siga alabándote, para que siga exaltándote, Señor. Hoy declaro los cielos abiertos sobre mis hijos, Señor, y como en tiempos anteriores, ellos te adoran, te alaban y te bendicen, Señor, y declaro que tú los formas. Declaro, Señor, que tú los guardas. Declaro, Señor, que tú los prosperas. Declaro, Señor, que las puertas de las universidades se abren para nuestros hijos. Señor, sopla tu viento. Padre, si hay problemas en las casas porque el esposo o la esposa toman, Señor, allá en la internet que me están viendo, y que fuman también, Señor, en el nombre de Jesús, yo corto ese espíritu inmundo de vicio, porque no tiene autoridad. Porque declaramos que el Espíritu de Dios está en nuestras casas. Hermana y hermano, reclame esa bendición esta noche y empiece a reforzar su vida espiritual. Empieza a reforzar su vida espiritual. Padre, llénanos con tu palabra. Llénanos. Si tienes a tu esposita, a tu hijito, a tu hijita ahí, abrázalo, tócalo, empieza a bendecirlo, empieza a orar como antes hablamos. Empieza a orar, a declarar los cielos abiertos. Empieza a orar, a declarar el funcionamiento del Espíritu Santo sobre él, sobre ella. Empieza a declarar que ahora mismo, y si no está ese hombre o esa mujer, empieza a declararlo por fe que prontamente estará. En el nombre de Jesús, reprenda todo espíritu inmundo de rebeldía. Reprenda todo espíritu inmundo que no es del Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, siento en mi corazón y en mi espíritu que hay un hombre viéndome por la internet. En el nombre de Jesús, hermano, declare ahí en su casa, declare que se va ese espíritu de infidelidad, que se va ese espíritu de adulterio que no tiene poder. En el nombre de Jesús, poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye. Padre, con tu sangre preciosa, Señor, cubrimos cada empresa, cubrimos cada negocio. Padre, no entrarán los ladrones a robar, no quitarán nada, Señor, y no habrá, Señor, no vendrán a reclamar garantías, porque todo será bueno, todo será perfecto. En el nombre de Jesús, sopla tu viento esta noche. Declare sanidad, declare libertad. Y dígale, hermana: Señor, he venido a encontrar respuestas y las encontré.
La mejor forma de contrarrestar todo eso, Señor, es teniendo una relación contigo. Es teniendo una relación contigo, Dios. Y yo hoy declaro, Señor, que los cielos se abren a mi favor. Diga, mujer, los cielos se abren a mi favor. El Señor me dará la guianza, el Señor me dará las respuestas, el Señor me abrirá las puertas y el Señor cerrará las puertas que yo quiero que también se cierren. Hermana, empieza a decirlo, empiece a glorificar el nombre del Señor, y que todo lo que usted diga lo dice por fe y con confianza de parte del eterno Dios. Señor, llénale, llena cada casa. Señor, glorifícate. La tienes tú.